Colulipa. Las religiones abrahámicas, la gente del libro, sus dioses y sus libros sagrados se convirtieron en parte del legado de la humanidad en tres diferentes períodos de nuestra historia. Y aunque el Islam es una religión abrahámica, sus gentes no son realmente gente del libro, y ya le explicaré por qué. El judaísmo, con una historia que data de hace más de 3000 años, es considerada una de las religiones monoteístas más viejas de nuestra historia. Su libro sagrado es llamado el Torah judío, y a los seguidores de esta religión se les llama judíos. Del judaísmo, hace unos 2000 años, nace la religión del cristianismo, que está basado en las enseñanzas de Jesucristo y en la filosofía de un llamado Pablo de Tarso. Su libro sagrado es la Torah judía más los escritos en griego de Pablo de Tarso y subsiguientemente otros libros y cartas generadas por sus seguidores en un período de unos 200 años. La religión del Islam fue creada por Mahoma unos 610 años después de la aparición de Jesucristo en la historia. Su libro sagrado es el Corán, escrito por los seguidores de Mahoma y dictado por Mahoma, que era analfabeto, como resultado de sus visiones o revelaciones. Una religión bien reciente, pero que en las últimas 2 décadas ha tenido un crecimiento en feligreses y convertidos acelerado. A través de la historia compartida por estas tres religiones, el cristianismo y en menor forma el judaísmo han experimentado cambios. Estas religiones se han ido adaptando a las necesidades que las sociedades crean a través del tiempo. Sin embargo, el Islam es más rígido en cuanto a incorporar cambios. Hoy en día todavía se dice que solo puede ser entendido en el idioma árabe y las leyes nunca han sido cambiadas y se mantienen tal cual hace 1400 años. Incluso muchos musulmanes insisten hoy en día que se debe de implementar la ley Sharia en todas partes del mundo. Demostración clara que el Islam es una religión muy rígida y no propensa al cambio, y es posible que continúe así en el futuro. Se podría decir que el judaísmo y el cristianismo se han adaptado a los tiempos. Sin embargo, esto no es posible en el Islam, puesto que su Dios y su profeta lo prohíbe. La adaptación a las necesidades del tiempo sirve para justificar a mucha gente su conversión hacia las religiones del judaísmo y el cristianismo. Sin embargo, aquellas conversiones hacia el Islam se logran de manera diferente, muchas de ellas a través de la coerción y otras a través del terrorismo. Es en base a estas razones que podemos concluir que, adicionalmente al crecimiento que trae los nuevos nacimientos, el incremento de la población y la migración de árabes por el mundo, el Islam está creciendo no debido a los atributos intrínsecos de su religión, sino como consecuencia directa de las acciones de sus seguidores. Estas tres religiones comparten una característica muy distintiva que las diferencian de otras religiones de las épocas post-Edad de Bronce. Ellas presentan un Dios que no tiene ningún tipo de relación con otros dioses, sino con el mundo y específicamente con el pueblo que ellos crearon. Las tres religiones abrahámicas son consideradas enopteístas, una forma de llamar a aquellas religiones que adoran a un solo Dios, pero que reconocen que existen otros dioses, aunque estos sean considerados menos poderosos que el de ellos. A este tipo de creencias ahora se le llama monolatría. En las tres religiones mencionadas, este concepto evolucionó a través del tiempo hasta la actualidad en que sus seguidores ignoran que en sus libros sagrados se mencionan a otros dioses y prácticamente nunca le mencionan en sus ceremonias litúrgicas. Un ejemplo de esta hipocresía soterrada es la frase encontrada en el Corán y mencionada regularmente por los musulmanes, Allahu Akbar, que usualmente se traduce en que Dios es grande. Sin embargo, la verdadera traducción es Dios es el más grande. Y eso trae la pregunta obligada, ¿más grande que qué? Más grande que todos los demás dioses. Por lo tanto, en la frase más utilizada por musulmanes, intrínsecamente se admite la existencia de otros dioses.
La característica más peculiar de estas tres religiones no es su monolatría, sino la relación personal que sus feligreses tienen con su Dios. Este Dios que en teoría les protege, les cura, les da suerte, les provee, les hace prosperar y por último, pero no lo menos importante, les castiga cuando pecan. Puesto que estas religiones, además de esa relación especial con su Dios, todas han sido proveídas, tal y como lo describen sus libros sagrados, de un código de conducta basadas en premios y castigos. Este tipo de educación y control por recompensas y castigos es una de las formas más deficientes y bajas de educar una población. Otra prueba más que demuestra que estas religiones son el producto de mentes de la Edad de Bronce y de los primeros siglos de nuestra historia. Una similitud entre las tres religiones abrahámicas es su lucha en contra de otros dioses y religiones. En este campo de batalla teológica, los musulmanes se han destacado porque su despiadado dios de guerra y su mensajero o profeta les compelen para que peleen y ganen. Una forma entonces de ver el comportamiento musulmán de hoy en día es que ellos están peleando una guerra como representantes de su Dios, agentes para que su Dios gane la guerra panteónica contra los demás dioses que los seres humanos adoran hoy en día. En este sentido, Yahweh y Jesucristo se consideran dioses contrarios e incluso enemigos del Islam. Es esta otra prueba cómo el Islam, contrario a lo que dice el monoteísmo, reconoce en su odio a otros dioses de otras religiones, aunque sea para tratar de destruirles a ellos y a sus seguidores. En ese sentido, su motivo o objetivo ulterior es escatológico, el fin del mundo y el último destino de la humanidad, donde Alá será el Dios supremo y exterminará definitivamente todos los demás dioses. Para lograr tal objetivo, Mahoma se dio cuenta muy temprano de que tenía que controlar las tierras, las tribus y las gentes e imponer un sistema total que cubriera lo político, lo judicial y teológico, en el cual Alá es el ser supremo y todos los demás son sus inferiores. Por eso es que el Corán manda de manera divina a una victoria de Alá sobre todos los demás dioses, mandato que debe ser tomado literalmente por todos los buenos musulmanes de la tierra, lo cual en el día de hoy es traducido por los líderes y guías musulmanes en sus llamados al yihad y la conquista para la supremacía de Alá y la hegemonía musulmana. El profeta Mahoma desarrolló su forma de ver el mundo copiando partes de la Torá judía y de la Biblia cristiana, que para esos tiempos se distribuían fácilmente y eran conocidos en casi todo el Mediano Oriente. Y más luego torció dichas enseñanzas y las adaptó a sus fantasías. Es una realidad histórica que Mahoma viajó por todo el Mediano Oriente acompañando a su tío, que era un comerciante, y que inevitablemente fue expuesto a las enseñanzas de Jesucristo y al contenido del Torá judío. Se habría encontrado con individuos que creían en la Biblia o el Torá y su Dios único, y cómo estos obedecían las leyes que estos libros les dictaban. Ese tipo de cultura entraba muy en contraste con lo que ocurría en esos tiempos de Mahoma con las tribus árabes, que eran nómadas y que adoraban a diversos dioses. Entonces Mahoma, al igual que el emperador Constantino de Roma, vio en esta filosofía una oportunidad para unificar y controlar sus gentes. Esta herramienta o arma poderosa, unida a un ejército conquistador, podría controlar toda Arabia en un corto periodo de tiempo, posibilidades que aparentemente le gustaron y entusiasmaron al joven Mahoma. La palabra Islam significa sumisión. El Islam fue fundado bajo la premisa de que Alá es el único Dios y cada uno de sus seguidores le deben sumisión y obediencia. Esta sumisión se guía en lo dicho por el Corán, el libro sagrado del Islam. Pero ¿cómo entonces fue creado el Corán? Tal como dijimos anteriormente, Mahoma, ya expuesto por sus viajes con su tío a la existencia del Torá judío y la Biblia de los cristianos, inició su adaptación de tales religiones a la realidad árabe. Pero como él era analfabeto, no podía escribir tal libro, así que se ideó las revelaciones que le llegaron por medio de un ángel llamado San Gabriel. Estas iniciaron en el año 610 de nuestra era dentro de una cueva.
Para dejar registradas tales revelaciones, Mahoma se hizo acompañar de escribas a donde quiera que iba, y estos transcribían lo que Mahoma decía encima de cualquier superficie. El Corán, el libro creado por Mahoma, iniciaba identificando su Dios todopoderoso y omnipotente, Alá, y autodenominándose él mismo como su último profeta, pues para darle validez y autoridad a su libro, decía que los otros profetas, incluyendo a Jesucristo, eran también mensajeros de Dios, pero que él era el último y después de él no vendría nadie más. Así él se daba una posición similar o superior a todos aquellos profetas de las otras religiones de esa región. Una vez establecida la grandeza de ese Dios y su autoridad como su único mensajero, Mahoma entonces se empleó en describir las leyes que iban a regir la sociedad que él se proponía crear. Estas leyes, sin cambiar mucho el barbarismo de los árabes nómadas de esos tiempos, les regía su accionar en la guerra contra los enemigos, los esclavos, sus esposas, sus hijos, etc. Además de que les obligaba a adorar a Alá como su único Dios y respetar a Mahoma como su único mensajero. Debido a la forma desorganizada de cómo se recopilaron las muchas revelaciones que Alá supuestamente le dio a Mahoma, devino en que el Corán fuera muy diferente en su estructura al Torah judío y a la Biblia cristiana. El Corán no está organizado cronológicamente como está organizado el Torah judío, que inicia con la creación de la tierra y termina antes del nacimiento de Jesús, describiendo siglos de historia de los judíos. Sin embargo, en el Corán no hay cronología. El Corán está organizado por los tópicos que sus capítulos tocan. Por ejemplo, del capítulo 1 al 20 se trata de la fe y de la no creencia, para pasar del capítulo 21 al 39 sobre la creación de Alá, del 40 al 103 sobre la administración de la ley, del 104 al 141 sobre las pruebas a los creyentes, y del 142 al 152 se trata sobre las pruebas de fe, para que después del capítulo 153 hasta el final del libro se revierta dicho orden de organización. Por ejemplo, el primer verso revelado en una cueva en el año 610 de nuestra era se encuentra en el capítulo 96 del Corán. Sin embargo, un capítulo supuestamente revelado antes de la Égira en el 632 de nuestra era fue colocado en el capítulo número 1. Este sura se le llama la Fatiha y es aquella que dice en el nombre de Alá Todopoderoso, etc. Aunque todos estos libros sagrados tratan de controlar a la gente por medio a leyes que se le llaman guías morales y que por ser para gentes primitivas no aplican al día de hoy, las diferencias estructurales y de lenguaje que existen entre estos libros es enorme. Diferencias que podrá notar en este cuadro. Y un ejemplo de esta diferencia es que la Biblia tiene 31.000 palabras comparadas con las solo 2.000 palabras que tiene el Corán. La Biblia es una compilación mucho más grande que el Corán con sus 6.236 versos. El Corán está escrito en árabe clásico y los apologistas y estudiosos del Islam dicen que este libro no tiene sentido si no se lee en su idioma original. Por eso es que muchos convertidos deben de aprender el árabe para poder disfrutar, entre comillas, el Corán. Dícese que el Corán es inmodificable, y esto se basa en que el lenguaje árabe estándar moderno fue creado en base al árabe coránico, con el mismo vocabulario y la misma gramática. A diferencia de la Biblia y el Torah, el Corán nunca es modificado. Dícese que se ha mantenido tal cual desde el día en que se escribió los primeros versos. En ese sentido, el Corán es infalible. El libro sagrado no está sujeto a las interpretaciones y malas traducciones de sus seguidores. Otra realidad que hace al Islam diferente a las otras dos religiones abrahámicas es su calendario. A diferencia de la Biblia y el Torah, en el Corán se indica cómo debe ser el calendario y cuáles meses tendrá el año islámico, y es el Corán que establece que este calendario sea un calendario lunar. El calendario islámico o calendario musulmán es un calendario lunar de 12 meses en un año que tiene de 354 a 355 días.
El primer año de este calendario es el comienzo del año islámico en el 622 de nuestra era, durante el cual se recuerda la huida de Mahoma de la Meca a Medina, llamada la Égira. El año islámico actual es el 1437 AH, que significa año Égira, y que va aproximadamente desde el 14 de octubre del 2015 al 2 de octubre del 2016. Este año lunar, a través del tiempo, le ha traído toda clase de problemas a los musulmanes, puesto que les aparta del resto del mundo y que además ofrece otras incomodidades. Imagínese si para los meses de septiembre, octubre y diciembre usted tuviera que esperar hasta la noche del día 29 del mes anterior para saber si el inicio del nuevo mes será el día siguiente o el día después. Este mes islámico, un mes lunar, está basado en las fases de la luna, de media luna nueva a luna llena y a media luna nueva otra vez. Es por esta razón que no se puede imprimir un calendario islámico por adelantado. También el año en el calendario islámico es unos 11 días menos que el año calendario cristiano. Este calendario lunar no es el mismo en todos los países. Hay algunos países islámicos donde se celebran las festividades, por ejemplo la de marcar el final del Ramadán, en días diferentes. ¿Y por qué elegiría Mahoma un año lunar en vez de un año solar? Bueno, los años solares tienen temporadas y las temporadas son necesarias para recordar cuándo se deben de sembrar los rubros agrícolas que sostienen una sociedad. Pero en Arabia no existía la agricultura, viviendo en prácticamente un desierto. Las diferencias entre las estaciones anuales son prácticamente imperceptibles. Por lo tanto, para los árabes nómadas de ese tiempo, un calendario con temporadas como es el calendario solar que utilizan los hebreos y cristianos no le hubiese servido de mucho. Sin embargo, el calendario lunar sí. Es en hora de las noches que las temperaturas son más placenteras en el desierto, y dado que hay muy pocos árboles, se tiene una visión sin obstrucción de todo el firmamento. Pero si usted se pregunta, siendo el Corán tan rígido, ¿cómo es posible que haya tantos musulmanes diferentes? Bueno, eso se debe a la hadith, dado que el Corán tal vez no es modificable, pero las hadith fueron evaluadas y se reunieron en grandes colecciones durante los siglos 8 y 9, generalmente después de la muerte de Mahoma. Muchos elementos importantes del Islam tradicional, como las 5 salat, oraciones o pilares del Islam, se mencionan en el hadith, pero no en el Corán. Diferentes ramas del Islam, la Sunni y el Shia, utilizan diferentes colecciones de hadith, y los hadith son utilizados como la base para la ley sharia, y estas tienen como principales puntos de crítica su autenticidad, puesto que muchos hadith ha sido imposible determinar su origen. Y esa es la razón básica para que muchos musulmanes interpreten lo que es ser musulmán de manera diferente. Algunos son muy moderados y conservadores y otros son muy radicales y fanatizados. El mundo de hoy musulmán enfrenta los desafíos de la guerra, el pobre cuidado de la salud, la pobreza y las violaciones de los derechos humanos, el analfabetismo, la falta de progreso, dictaduras, falta de transparencia política, conflictos étnicos y las divisiones regionales. El analfabetismo es un problema en la mayoría de los países musulmanes. Sabemos que todos estos problemas están interconectados, puesto que la falta de alfabetización conduce a la falta de progreso, y la falta de progreso conduce a la falta de desarrollo, y esta conduce a la dictadura, que a su vez conduce a la falta de transparencia política, que también conduce a luchas de poder que conducen a divisiones regionales y conflictos étnicos. La mayoría del mundo musulmán hoy en día se caracteriza por estos quebrantos. Esto nos lleva a hacer la pregunta legítima de que por qué el mundo musulmán está tan detrás de su contraparte occidental. ¿Sería el Islam el causante de este atraso? Yo no quisiera especular sobre ese asunto, pues sería una generalización. Y por este lado del mundo sufrimos mucho en generalizar cuando tratamos a los musulmanes. La mayoría de la gente del oeste asume de que existe un Islam monolítico en el que todos los musulmanes son lo mismos, pero en realidad hay importantes divisiones y diferencias entre el mundo musulmán, y la más clara de todas es aquella entre los suní y los shia, que aunque tienen un mismo Corán, un mismo Dios y un mismo profeta, las interpretaciones de lo que Mahoma dijo en la hadith son totalmente diferentes.
lo cual ha traído un odio entre estas facciones del Islam que ha llevado a grandes guerras, por ejemplo, la guerra de los 80 entre Irán e Irak. Entonces, con esto llegamos a la conclusión de nuestro video. Hemos querido hacer este documental no para criticar al Islam y sus gentes, sino para que los latinoamericanos comprendamos más de esta cultura, que aunque a nuestro parecer es arcaica, la forma brutal en algunos casos de promoverla e implementarla se está extendiendo por el mundo y es muy posible que llegue a tener impulso por nuestra región y deberíamos de estar preparados para ello. Consideramos el conocimiento que le hemos proveído aquí básico y necesario para enfrentar la amenaza que esta doctrina podría traer a nuestro diario vivir. Para terminar, les dejo con una frase que describe muy bien la razón por la cual gente fuera de la cultura árabe tomaría la decisión de convertirse al Islam. Escrita por Ibn Kamuna, un crítico del Islam del siglo XIII de nuestra era. Por eso es que hoy en día no vemos nadie convertirse al Islam a menos que sea a causa del terror o la búsqueda de poder o para evitar impuestos pesados o para escapar la humillación si es tomado prisionero o porque se haya enamorado con una mujer musulmana o por alguna razón similar. Tampoco vemos que ninguna persona no musulmán que sea respetada, rica y piadosa, de fe contraria al Islam, pasarse a la fe islámica sin que alguno de los motivos antes mencionados hayan jugado un papel de importancia en su decisión. Y es la conclusión de este video que esa afirmación era tan verdadera hace 800 años como lo es hoy día. Muchas gracias por su atención.